Me presento ante vuestras mercedes, dragones Parabel Orudel, maestro Benencerot y demás seres. Antes de empezar la conferencia, quiero agradecer al Señor Jehová por licenciarnos la vida, por licenciarnos en este día de Sabbat, ser útiles a vuestras mercedes, por licenciarnos y ofrecernos y ofrendarnos todo lo que tenemos, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos una esfera muy hermosa, porque tenemos el alicierto que es menester, el abrigo que es menester. Y le pedimos que nos ayude a ser mejores, que nos ayude a aprovechar al máximo lo que tenemos y que a los seres que están en los hospitales alentándose de salud se alienten y los que menesten alicierto lo tengan. Quiero también agradecer al venerable maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Batorbeor por haber traído esta doctrina, la doctrina taoísta, que es muy linda y es muy hermosa, y es una doctrina que nos ha cambiado la vida para bien, gratísimas a Dios. Quiero agradecerle a la maestra Pindalpani, a la Fuente Sautelis y al equipo de labor por ofrendarme este espacio de tiempo para elaborar, por licenciarme de serles útiles a sus mercedes. Que hay veces no me queda fácil acompañarlos, pero gratísimas a Dios hoy se pudo. Y quiero agradecer a todos los presentes y a los que en un futuro van a oír estas palabras y van a ver esta grabacel, porque dedican y sacan un espacio de su tiempo para esta labor. Entonces el tema es un tema delicado, es un tema que nos inundó, el tema de la diversidad sexual, es un tema que se desproporcionó, sus mercedes no se imaginan cuánto se desproporcionó. Entonces a lo largo de la conferencia, en un instante voy a mostrar una imagen, en un instante voy a mostrar un video y en un instante vamos a mirar una página para que se den cuenta cómo está esto. Sus mercedes no tienen idea. Y créanme que les digo, no tienen idea de lo que está pasando. Todo esto de la diversidad hace parte de un plan muy grande. Ojalá se lean un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde se hablan de los planes para la humanidad. Así como Dios es atemporal, Satán es atemporal. Y Satán, en su infernal delirio de acabar con las almas, ha buscado siempre mancillar y destruir, hacer que la mujer sea, o que la Eva sea menospreciada, hacer que la Eva sea subvalorada y hacer que los hombres nos perdamos. Porque tengan esto muy presente. El mecanismo para salvar a un varón es una Eva. Por eso Satán se ensañó con las Evas. Porque una Eva es la forma como un varón se libera. Qué triste los varones que maltratan las Evas, porque no saben que están maltratando la escalera y el altar para poderse liberar. Qué triste un varón que es criado en forma machista hasta por una madre, porque desconoce que la Eva es el mecanismo. El jueves, que el maestro Samael Bator Beor mandó una ofrenda para la maestra Eldad, que estaba cumpliendo Heliocrone, la maestra Eldad, se escribió una frase en ese video que decía: la Eva es el pensacierto más sublime de Dios. La Eva es la matriz. La Eva es el principio creador. Es el principio lunar femenil de Creacel. Entonces, si una Eva nos dio la vida, una Eva es el sendero de salvarnos. Por eso Satán se ensañó con las Evas. Y aquí viene algo muy importante, y es que, como les decía al principio, Satán es atemporal y Dios es atemporal. Entonces los planes son muy largos, ellos no tienen afán. Y para ensañarse contra las Evas hicieron cosas terribles. Entonces, dentro de las trampas de Satán es meter todo en el mismo costal, en el mismo paquete. Y de ahí
creó su iglesia, que es la iglesia católica. Recuerden que católico significa universal, y esa iglesia se llama católica, apostólica y romana. La iglesia católica es un mecanismo de extender el dominio del imperio romano. Primero fue el imperio romano por las espadas y después fue el imperio romano por la religión. Entonces, tengan eso presente, católico significa universal. Tengan eso en el presente en este instante. Miren que la iglesia en el periodo que se llamó la Inquisición torturó y mató a muchísimas Evas, tildándolas de brujas. Y después los mecanismos de destrucción de la Eva son distintos. Y entonces aparece todo esto de la diversidad de género. Digamos que lo primero que apareció fue el homosexualismo y el lesbianismo, que es tener relaciones con parejas del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y apareció el sodomismo, que es la penetración anal, ya sea a un varón, a una Eva, es igual una relación sodómica. Y entonces lo que empezaron a hacer fue irlo metiendo, ir metiendo ese tema de una forma sutil. En los 80s, aquí en los programas de televisión en Colombia, empezaron a aparecer homosexuales como una forma de chiste. Aparecieron a aparecer homosexuales como una forma de chiste en Sábados Felices, y en los programas siempre había un hombre disfrazado de mujer o un hombre haciendo de homosexual, y eso daba risa. En los 90 empezaron a aparecer en todos los programas y en todas las series. En alguna oficina había un homosexual, en todos lados había un homosexual. Y a partir del 2000 explota lo de la diversidad de género y se inunda el mundo. Se empieza a pelear por los derechos de los homosexuales, se empieza a celebrar. Primero, el 1 de julio se celebraba el Día del Orgullo Gay o el Día de la Diversidad. ¿Sí? El Día de la Diversidad. Ojo con la palabra diversidad. Hoy por hoy se le celebra un mes a nivel mundial. Un mes se le celebra a nivel mundial. Un mes, un mes. Y tienen puestos de poder. La autoridad ambiental más grande del mundo es un transexual. Brigitte, no me acuerdo del apellido. Y en todos los ámbitos políticos, incluso hasta religiosos, tenemos el tema de la diversidad sexual. Le voy a pedir el bien a quien está, a la maestra Pindalpan, si me licencia a proyectar, porque voy a hacer una proyección de una imagen, entonces o a ver si me deja presentar aquí algo. Vamos a ver, no lo quite maestra, que parece que sí me va a dejar algo que les quiero mostrar para que entendamos esto de la diversidad. Hace poco, en una de las intervenciones del maestro Damael Juan Batorbeor, habló de los mundos diversos. Espero se esté viendo bien la imagen. Él habló de los mundos diversos, voy a ver si la puedo ampliar un poco aquí, y decía que en los mundos diversos todo es distinto, ¿sí? Entonces, si ubicamos el cosmos como una entidad viva, el cosmos tiene regiones. Entonces, en el centro de todo el cosmos está la presencia de Dios, está el absoluto. Dios está en lo que corresponde al centro. Por eso se habla del centro cosmo, del protocosmos cósmico del cosmos. Ahí está Dios. A medida que las regiones cósmicas se van alejando de Dios, entonces se va densificando. Dios está en el centro del absoluto, y a medida que se va alejando se van creando las regiones densas. Y todas esas regiones densas se llaman universos. En los universos hay regiones de luz y hay regiones materiales. A medida que se sigue alejando, se va densificando más, y las características de las regiones llamadas universos es que la presencia de Dios es bastante grande. ¿Sí? La presencia de Dios es grande y hay similitud en la forma.
Pero a medida que se va alejando más de ese centro, empiezan a aparecer las regiones periféricas. Ah, ahí falta una C, periféricas. Bueno, las periferias. Las periferias son las regiones que llamamos los infiernos. Sean infiernos físicos o sean infiernos energéticos, porque existen los infiernos físicos y energéticos. Todo lo que sea infernal está ubicado dentro de las periferias. ¿Sí? Entonces están los universos, afuera de los universos están las periferias, y a medida que se va alejando se va perdiendo la forma y la uniformidad. En los infiernos todavía hay formas, pero por ejemplo si hemos oído algunas de las doctrinas que han puesto por la voz del Tao, cuando el maestro Kelvin Zeus descubre el Tartarus o habla de la mentis, habla que son pedazos, pedazos informes de las personas, son monstruos, pero todavía hay formas. Y más afuera, más allá de las regiones de las periferias, está la región de los diversos. ¿Qué son las regiones de los diversos? Las regiones de los diversos son regiones donde ya se pierde el concepto de forma y son las formas informes. Por eso cuando el maestro Samael Guabator Beor hace poco habló de los diversos, decía que nada era igual. Y decía, lo que más se parece aquí a los diversos son, por ejemplo, las montañas o las piedras, que todas son distintas. Así son las regiones de los diversos. No hay formas, son las formas informes. Por eso ellos, los que hablan de este tema de diversidad de género, miren que habla de diversidad, habla de diverso, porque no es nada definido. Por eso les digo, sus mercedes, ahorita que vean la cantidad de diversidades sexuales que hay, se van a asustar. Y vean lo profundo que es esto. Entonces empezamos a entender que la palabra diverso está conectado con las regiones llamadas diversas, y por eso ellos se llaman diversidad sexual, porque pierden completamente la noción de la forma original que le fue dado al sexo por parte de Dios. Dios creó un varón con falo, con gónadas, con próstata, y una Eva con vagina, con vulva, con útero, con trompas de falopio. Y eso fue lo que creó Dios, para que el falo entrara por la vagina. Todo lo demás se llama diversidad, y se llama diversidad sexual porque pierde la forma original que Dios le dio. Por eso quería compartir esta imagen. Gratísimas por licenciarme compartir. Voy a seguir acá. Miren que las cosas no son porque sí. Las cosas son porque tienen un orden. Y cuando ese grupo de personas determinaron llamarse diversidad sexual, se conectaron inmediatamente con las regiones de los diversos. Y fuera de eso, la forma de celebrar es a través de algo que se llama el orgullo. Ellos le llaman el mes del orgullo gay o el mes del orgullo de la diversidad. Entonces ponen como bandera un defecto, que es el orgullo. Sus mercedes sabían que nos alejamos de Dios por ser soberbios, por ser orgullosos. Cuando nosotros creímos que éramos iguales a Dios, nos volvimos orgullosos. Nosotros caímos a estas regiones por ser rebeldes, y el que es rebelde es orgulloso. Miren que ellos eligen, Satán eligió muy bien las palabras que utilizó para esto, y lo está llevando a un extremo increíble. Miren, yo estuve en España en el 2008 y se hablaba de las gay limpiadas, que eran olimpiadas gay. Desde hace unos 15 heliocrones, 20 heliocrones, se habla de hacer cruceros para homosexuales y para gays y para diversidad. Existen desde hace más de 10 heliocrones o más de 10 años ciudades, ciudades enteras que son homosexuales. Cuando yo estuve en Madrid hay una vía que se llama la Gran Vía, que es muy importante, y de la Gran Vía hacia el centro, digamos que todo es normal, pero de la Gran Vía hacia afuera es un barrio que se llama Chueca, y es un barrio homosexual. Aquí en el centro de Medellín, el sector que llaman La Tanga, que es por el Parque Bolívar,
Villanueva, el edificio de los espejos, todo eso es el sector gay de Medellín. Y el parque donde se reúnen la gente de la diversidad de género en Medellín es en el Parque de los Deseos al frente de la Universidad de Antioquia. Aquí ya todo el mundo sabe que el Parque de San Antonio es el parque donde se reúnen los afrodescendientes los sábados, y en el Parque de los Deseos al frente de la Universidad de Antioquia se reúne toda la comunidad de diversidad sexual. Entonces miren hasta dónde está esto. Hay ciudades. Barcelona es una ciudad decretada homosexual. San Francisco, en California, es una ciudad decretada homosexual. Las Gaylimpiadas del 2008 fueron en Barcelona. Sydney, Australia, es una ciudad decretada. O sea, no solo hablamos de casas, barrios y sectores, hablamos de ciudades decretadas homosexuales. La gente cree que estamos muy lejos de los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero no, ya hablamos de ciudades grandes en diferentes países del mundo. Si sus mercedes se acuerdan, hace unos años, hace unos heliocrones, la ministra de Educación de aquí era lesbiana y era pareja de otra ministra, y se usufructuó que era la de transporte o la de vías, y eso se hicieron hacer una vía por una finca de ellas. Y esa señora Gina Parodi sacó un manual para homosexualizar, que tenía que ser obligatorio enseñar ese manual en las primarias y secundarias para homosexualizar los estudiantes, que era obligatorio enseñar eso. Ahorita la alcaldesa de Bogotá es lesbiana, y en el mundo, ministros, grandes dirigentes, concejales, alcaldes. Aquí el famoso Luis Pérez. Luis Pérez también se sabe que es homosexual. Y él ha sido gobernador y ha sido alcalde. Entonces, los homosexuales y la gente de la diversidad sexual están manejando al mundo. Yo les quiero compartir un video, antes de empezar ya con otros aspectos, un video de un muchacho de España que es muy crítico, para que vean hasta dónde está esto. Entonces, voy a quitar mi cámara, voy a compartirles un video para que empiecen a ver, que ahorita vamos a ver otra página muy importante, para que empiecen a ver lo que está pasando. Coge aire, que esto va para largo. Con el anterior, la gente de los comentarios ya lo averiguó. Habrá más. Hubo quien incluso dijo de qué temas hablaría y mal encaminado no iba. Con este os lo confirmo. Lo que empezó con un vídeo en blanco hablando de la prevención del suicidio es la saga de los vídeos de colores, sin discutir si el blanco y el negro son colores. En esta saga la idea que tenía era la de hablar de los aspectos que la corrección política ha corrompido, hasta el punto de lograr todo lo contrario a aquello que pretendía. De ahí que, como dije en un vídeo en blanco, la prevención del suicidio, la concienciación, que todos hablen del tema, provoque más suicidios. O en un vídeo en negro, que normalizar la obesidad con el fin de no ofender resulte no solo en un aumento de la tasa de obesidad, sino en personas que son más reticentes a verlo como un problema. Sin embargo, mientras estaba haciendo este vídeo me he dado cuenta de que aún no he explicado el porqué. ¿Por qué la corrección política tiene actualmente esa capacidad a los Rey Midas de corromper todo lo que toca? E igualmente importante, ¿por qué esas personas que lo defienden con toda la energía del mundo son incapaces de ver lo obvio, aun cuando lo muestras con una claridad absoluta? ¿Por qué hay gente empeñada en creer que las discusiones se terminan calificando a alguien como machista, racista u homófobo? ¿Por qué se está rechazando la realidad? Parecen preguntas sin respuesta, pero no, las tienen. Y bastante más sencillas de lo que cabría esperar. Y para que tenga sentido, pondré como ejemplo al colectivo LGTB. Ya de primeras, ¿no has notado que a veces escriben LGTB o LGTBI? También está el LGTBIQ o LGTBIQ+, pero los más comunes son los anteriores. Existe esa diferencia porque la I parece ser la línea de corte, la que desvirtúa por completo el inicio del movimiento y la razón por la que llamarlo colectivo o comunidad, como si fueran todos una pieza con un pensamiento único, empieza a irritarles. ¿Por qué? Porque solo hay que ver todo lo que meten dentro de la palabra comunidad. Intersexual. Esto es básicamente un bebé que genéticamente ha desarrollado aspectos de hombre y mujer. A veces incluso intenta desarrollar ambos genitales quedándose a medio camino. Su particular lucha, algunos, es que no se reasigne el sexo del bebé en esos casos y dejar que decida de adulto. Ley que Alemania ya tiene. Queer. Se la suda la vida. Ni hombre ni mujer. Si a un chico le gusta una chica, no se llamaría a sí mismo hetero porque no diría que es hombre. Y si le gusta a un chico, no diría que es gay por la misma razón. ¡Oh, sí!
Como ya te digo, les suda la vida. Aprovechan la confusión de la palabra para darle el significado que más les guste. Así que no te extrañes si ves definiciones distintas. Usan esa ambigüedad como una rebeldía. Con queer empezamos a entrar en un territorio desconocido porque para describirse usan demasiadas veces palabras como elegir u opción. Transfemenino, hombre que es femenino, amanerado. Transmasculino, lo mismo al revés. Pienso que usar la palabra trans en ese contexto hace más mal que bien, pero bueno, sigamos. Asexual, sin atracción sexual, en principio. Pero páginas como estas dicen que algunas personas asexuales tienen sexo regularmente o se matan a pajas. Y ese hecho no invalida su identidad asexual. Sí, es lo que parece. Te están escupiendo en la cara y te piden que te tragues su saliva y les pidas perdón. ¿Será precisamente ese hecho el único capaz de invalidarlo? Según esa lógica aplastante, todo el planeta es asexual y vegano. ¿Qué pasa, que por comer carne me dices que no soy vegano? Demisexual, solo sexo con alguien que conoce bien, es decir, con parejas, no esporádico. Lisexual, amor platónico dicho de otra forma. Fraisexual, que le gusta el sexo casual. Reciprosexual, solo sexo con quien sabe que ya le gusta de antemano, sea pareja o no. Alosexual, una palabra creada por los asexuales para referirse a todo lo demás que sí tiene sexo, lo que les incluye aparentemente, solo para entender que la sexualidad no es anormal, por increíble que parezca, es para quitar la connotación negativa que creen que tiene el prefijo a, que viene a significar lo contrario de algo o la carencia, en este caso. Un intento inútil, ya que mientras exista la palabra, el significado no lo puedes cambiar. Asexual es anormal por pura definición. Pero claro, anormal será un insulto solo si lo percibes como tal. Por ejemplo, tener heterocromía, iris de diferente color, es anormal, es una anomalía. Pero es curioso, y en este caso ser anormal es atractivo. Autosexual, el pajas narcisista. Polisexual y pansexual. Si hacemos una escala para comprender las diferencias, bisexual se siente atraído por hombres y mujeres, polisexual es lo mismo, pero cambia el razonamiento de la persona al entender que hay más de dos géneros. Aun con esas, no todos los géneros le atraen. Pansexual, más de lo mismo. También piensa que hay más de dos géneros y a diferencia del anterior le atrae todo. Poli y pansexual empiezan a generar problemas, puestos que con frecuencia dicen sentirse atraídos por hombres, mujeres y transexuales. Decirlo de esa forma separada crea el sobreentendimiento de que el transexual no es hombre o mujer, sino transexual. Y transexual no puede describirse como un género, describe el cambio de uno a otro. ¿Qué sentido tendría hacer un cambio de sexo de uno a otro, de un chico para ser chica, si luego no te meten en la categoría de mujeres, ni tu propio colectivo? Aquí se empieza a ver la fractura, el daño brutal que les están haciendo con ese concepto de no binarios, de ni hombres ni mujeres, que luego comentaré mejor. Puede parecer estúpido, pero significa que no ven a los transexuales por lo que son, hombre o mujer, sino por el cambio, asumiendo que no son ninguno de los dos. Admitir eso, admitir que su atracción se basa en el cambio y no por quienes son, como admiten, es admitir que eres una persona bisexual después de todo. De momento sigamos. Gender bender. Usar ropa del otro sexo en principio para entrar en lugares que no podrías. Eso se ve en las doramas. La chica que se viste de chico, el chico que se enamora y se vuelve loco porque le atrae un chico y al final descubre que es una chica, se enfada porque le ha mentido, pero luego termina bien. Eso convertido en expresión de género. Antrosexual. Lo mismo que pansexual, solo que la persona no lo sabe aún. Ok, escoliosexuales. Le atraen las personas que dicen no ser hombres ni mujeres, aquellas que adoptan una estética andrógina. Animesexuales, los que les atraen las mujeres que hacen cosplay. Ordenadores pansexuales, los que usan ordenadores para darse autoamor. Estos dos me los acabo de inventar, pero el concepto lo pilláis. Y finalmente tenemos a los exodia, los géneros fluidos, bigénero y trigénero. Por si lo anterior ya venía pintando regular con el asexual teniendo sexo o el autopansexual narcisista, los géneros fluidos son los que ser hombre o mujer, o nada, o los dos a la vez, les va y viene. Hoy hombre, la semana que viene mujer, al día siguiente otra vez hombre, pero con 5 cucharadas de mujer, una semana desaparece porque no es hombre ni mujer. Como mínimo estamos de acuerdo en que alguien, dependiendo de qué testículo le pique, diga que se sienta hombre o mujer es un problema. Como mínimo podemos estar de acuerdo en eso. Supone un problema no para mí ni para ti, suponiendo que no seas transexual, sino para esa persona transexual que ha tenido que luchar toda su vida para que ahora alguien diga que el hecho de sentirse hombre o mujer es un sentimiento que va y viene. Le resta credibilidad al otro. Es muy jodido y no sabéis hasta qué punto, porque los bi y trigender serían capaces de asegurar que son transexuales, es decir, que se sienten mujer, pero sin tener disforia de género. Es decir, no querrían operarse porque sentirse transexual fue una etapa. Es problemático porque el daño que hacen a los transexuales es descomunal. Los seres humanos que de simples no nos gana nadie, tendemos a reducirlo todo al absurdo, y por ello se está creando un rechazo desproporcionado hacia los transexuales que antes no existía. Con eso se empieza a entender el rechazo que dentro de la comunidad se está dando. El género fluido llamando transfóbicos a los mismos transexuales
Los demás llamando transfóbicos a los poli y pansexuales por no ver a los trans como hombres o mujeres, ni hace falta comentarlo, se consume desde dentro. Desde el año 1992, quizá antes, se empezó a ver que la corrección política creaba una ignorancia pluralista. Eso significa que aunque en privado pueden tener pensamientos contrarios, en público comparten y alientan una visión errónea de la realidad. Bien, regresemos al tema de por qué lo políticamente correcto corrompe tan fácilmente las cosas. La presión que se ha ido ejerciendo para que nadie pueda llamarte racista, homófobo, machista es cada vez mayor. Más presión no genera un cambio de actitud, puesto que individualmente las personas siguen teniendo sus prejuicios y opiniones personales. Logrará, sin embargo, que públicamente digan lo que quieren oír. Es principalmente ese miedo el que alimenta la ignorancia. Eso forma un círculo vicioso que se sustenta del miedo innato de hacer el ridículo en público, de ser señalado, tener situaciones comprometidas, pensando que los demás apoyan esas causas más de lo que realmente lo hacen, y crea un silencio cómplice en que nadie habla pese a tener dudas. Eso lo puedes ver en trabajos como el caso de la discriminación positiva de Liv Van Bowen. Las etiquetas son muy pesadas y en parte es normal y lógico que individualmente busquemos una zona gris que nos permita no ser señalados. Al mismo tiempo se toman las correcciones políticas de los demás como valor social y moral. Ese deseo de no ser visto como racista, sexista, dan paso a que públicamente se apoyen temas que en privado no harían. Esa ignorancia colectiva es la que, como vimos, es capaz de enfrentar a la comunidad LGTB, que está empezando a dejar de ser comunidad. En el marco de la aceptación a todos les parecía bien que se fueran sumando cuantos más mejor, cuanta más diversidad mejor. Y sí, pero aplicando el sentido común. Si sale una asexual que dice tener sexo regularmente diciendo que ello no le quita su condición de asexual y forma parte de la comunidad LGTB, para un momento y vamos a pensar lo que acaba de pasar, que sería lo lógico. Pero el miedo a no querer cuestionar ni siquiera algo tan básico, lógico y estúpido como eso crea un silencio. Un silencio que permite que entre el autosexual, un señor que se hace pajas y se quiere mucho. Un silencio que permite que si alguien dice que dependiendo del día es hombre o mujer, no se cuestione. Claro, cuando luego abres un poco los ojos te encuentras el panorama anterior. Géneros fluidos llamando transfobos a los transexuales. O las TERF, feministas que quieren que no se considere mujeres a los géneros fluidos cuando quieran considerarse como tal. Y por extensión a los transexuales. No sé cómo se lo hacen que todas las hostias van a parar hacia los trans. Estas nuevas versiones de sexismo que parecen no serlo, fueron predichas hace años, en 2005. El trabajo de los peligros de la corrección política, respuestas al sexismo moderno, lo dejaron bastante claro. Haciendo dos grupos separados de hombres y mujeres, los exponían a frases y situaciones sexistas antiguas y modernas. Las antiguas, por su simpleza, provocaban rechazo en los dos grupos automáticamente. En cambio, las expresiones sexistas modernas son aún más peligrosas, porque están sujetas a unos valores que creen que no se pueden cuestionar, dando como resultado que, sin ser todos, el grupo de los hombres tenía facilidad en detectarlas, reconociéndolo como sexismo. Y las mujeres, en cambio, por su ambigüedad, se resistían más a creer que esas expresiones o situaciones fueran perjudiciales. Y no termina ahí, ahora viene lo interesante. Aun si creían que no eran perjudiciales, su exposición les hacía aumentar más los niveles de ansiedad que las expresiones sexistas antiguas. La conclusión, las formas modernas de prejuicio pueden ser peligrosas, porque parecen inofensivas y ello hace que no le des importancia, hace que ni el cuerpo ni la mente pueda reaccionar ante esa situación, activar los mecanismos para hacer algo al respecto. ¿Y cuál es la maquinaria que alenta y crea el sexismo moderno? La corrección política. No es que lo diga yo, se lleva sabiendo desde 1996 como mínimo. La corrección política dio lugar al sexismo benévolo, que es un prejuicio moderno. Por ejemplo, por miedo a que piensen que eres sexista, machista o algo, los hombres pueden querer no ayudar a sus compañeras de trabajo, incluso cuando esa ayuda es muy necesaria, cayendo sin quererlo en un sexismo benévolo que será apoyado por la misma chica. Y no deja de ser otra forma de discriminación, puesto que a un chico sí le habría ayudado. Pero en el clima de mujer fuerte está mejor visto no ayudarlas, aun cuando es muy evidente que necesitan ayuda. Da la sensación de que no haya punto intermedio, y es de hecho la razón de que existan muchos memes haciendo ver que hagas lo que hagas está mal. Ayudar, mal. No ayudar, también mal. Precisamente eso es lo que provoca esa ambigüedad, la creó la corrección política. Por eso corrompe todo lo que toca, no resolviendo los problemas, sino haciendo que sean más sutiles. Y sí, está ocurriendo. Estas nuevas formas de prejuicio hacen que haya homófobos, transfobos y sexismo dentro del colectivo LGTB. Y gracias a lo anterior, a la corrección política, lo hacen de una forma tan sutil que cuesta detectarlo. Y aun cuando lo hacen, creen que no es perjudicial, pero el daño lo hacen igual. Pero, ¿por qué existe tanto miedo, como dije al principio? Porque te han hecho creer que cuestionar es sinónimo de estar en contra. Porque si aun con toda la lógica del mundo cuestionas, seguirán considerándolo como un ataque. Por absurdo que sea lo que dicen, si pueden hacer ver de alguna forma que es por la igualdad, tirarán hacia adelante cegados. Podrán reducir tus cuestiones a niveles con los que pueden atacar. Es decir, si un asexual teniendo sexo te parece una soberana gilipollez, podrían decir que si el asexual es gilipollez y está dentro del colectivo LGTB, estás en contra del colectivo LGTB. Han logrado que el que debería ser el colectivo más tolerante sea intolerante con ellos mismos. ¿Te parece confuso, ambiguo? ¡Perfecto! Entonces ya has entendido por qué la corrección política lo corrompe todo.
un poquito impresionante la situación, y eso que este video es de hace unos 3 o 4 heliocrones, o hace 3 o 4 años. O sea, estamos viendo lo que está sucediendo con la sociedad actual, y por eso es que se llaman diversidad de géneros. No es uno, no es dos. Si vieron un letrero que había ahí, hablan de más de 50. Y ahorita vamos a ver más o menos cuántos son porque es un aproximado. Yo les pido que me tengan mucha paciencia porque es que a mí estos temas me gusta hablarlos basado en este tipo de evidencias de lo que está pasando en el mundo, que no es que los maestros se lo inventaron o uno se lo está inventando porque tiene una condición de fobia ante un colectivo o ante algo, sino que es que de verdad el mundo está mal. O sea, miren lo que acabamos de ver, se pudieron contar alrededor de 10, 15 diversos géneros, y miren que es muy triste porque lo que se está haciendo es hacer que se cambie la naturaleza del ser humano. Por eso empecé mostrando la imagen de lo que son los diversos y en dónde están ubicados los diversos. Y por eso es que ellos hablan de diversidad. El problema es que en toda esta situación, a los que digamos somos normales, entre comillas, o sea, somos heterosexuales, los varones que gustan de las evas y las evas de los varones, que es lo que Dios hizo, nos metieron en todo ese colectivo. Cuando voy a escribir aquí en el chat, primero se hablaba de LGB, que LGB es lesbianas, gays y bisexuales. Después se habló de LGTB, que la T es transexuales. Y después se habló de LGTBI, que la I es intersexuales. Y resulta que en esos intersexuales nos metieron a los heterosexuales. Por eso les decía, Satán, para poder confundir, mete todo en el mismo costal. Al igual que en católica, que católica es universal, entonces que todas las religiones son de la iglesia católica. Con el colectivo LGTB nos metieron a los que somos normales. Esa es la forma de Satán hacer las cosas. Y ahorita cuando veamos las identificaciones, las banderas, para que aprendan por favor cómo se identifica esta gente, van a ver que estamos metidos ahí. O sea, ellos ya nos metieron en el tema de la diversidad sexual. Esto es importante conocerlo porque cuando fue el mes del orgullo gay, hubo varios taoístas que ponían cosas con la bandera de 6 colores. A mí me tocaba decirles, venga, su merced, ¿por qué está apoyando a los homosexuales? Y era que no sabían. Entonces aparecen ciertos colores, aparecen ciertas banderas que los identifican, y es menester que nos demos cuenta de estas cosas para que sepamos lo que está ocurriendo con el mundo. Porque es que cada vez somos menos y cada vez nos aproximamos más, nos aproximamos más a los tiempos de Sodoma y Gomorra. O sea, el mundo, porque es que ya no es solo homosexualidad, sino que es diversidad sexual. Acabaron de ver un ejemplo de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con eso? ¿Cuál es el grave problema con eso? Que si se habla de una persona que decían ahí autosexual, o sea, el que se masturba, entonces eso genera unos daños en la persona y en la esfera. ¿Por qué? Porque la energía genética derramada hace que la vibración de Hercólogos sea peor. Cuando el maestro Kelionceus Induceus escribió la Copa de la Ira, que yo les pido el favor, les pido el bien, que busquen ese libro en PDF en internet y lo lean. Ese libro es por allá del 95, del 96, del 95, 96. Busquen la Copa de la Ira en PDF y lo van a ver, está completo, con las ilustraciones que hizo el maestro Kelionceus a color. Y en YouTube hay un mensaje que se llama Mensaje del Anciano de los Días. Es un fragmento de este libro de la Copa de la Ira, búsquenlo, para que vean el daño que hace el derrame de energía genética en la esfera. Cuando la energía genética se derrama,
Toda esa energía llega a Hercólobus y Hercólobus la devuelve. Entonces dice el maestro Kelion Zeus ahí en ese mensaje, que la misma energía que trae la vida está trayendo la muerte de las humanidades, porque está devolviendo toda esa vibración negativa y la gente la está recibiendo en forma de locura. Miren que hace un tiempo para acá, fuera que estamos a puertas del cambio geológico, la gente está viviendo como una locura colectiva. Cada vez la gente está más loca y cada vez la tienen más entretenida. Esta pandemia, sin decir que es mentira, es que hay un virus, porque sí existe un virus que está matando a la gente. Pero esta pandemia fue programada para cambiar la sociedad y está enloqueciendo la gente. La gente está con unos niveles de ansiedad muy altos. Pero fuera de eso, miren que las aplicaciones de videos están haciendo que la gente se comporte como loca y cada vez se autodestruye más. Y hace unos 15 años hacia acá, la gente viene autodegradándose y viene cada vez más mal de la cabeza, más mal de la cabeza, más mal de la cabeza. ¿Cuál es el daño del lesbianismo? El daño del lesbianismo es que en el cosmos existen dos polaridades, la positiva, que es la que tiene el potencial alto, y la negativa, que es la que no tiene potencial. Entonces, cuando se unen dos lesbianas, están haciendo un tipo de cortocircuito donde no hay flujo, porque resulta que el potencial energético lo tiene el varón y la Eva tiene el mecanismo para elaborar con ese potencial energético. Entonces, cuando el varón se une con la Eva, la energía pasa del varón a la Eva la procesa y se la entrega al varón. Pero ¿qué puede pasar cuando una lesbiana se une con otra lesbiana? No hay flujo. Entonces es un tipo de corto donde no hay flujo. Al unir dos polos iguales, dos polos negativos, no hay flujo, pero eso es un tipo de cortocircuito. Cuando se une un varón con otro varón, hay un cortocircuito, porque es un polo positivo con otro polo positivo. Y esa cortosituación hace que no haya flujo, o sea, pasa igual que las lesbianas. Hay el corto y después no hay flujo. ¿O a quién después de que hay un cortocircuito le circula corriente? No, porque todo se quemó. El gran agravante del sodomismo y de los homosexuales es que derraman el semen en el ano. Y el derramar el semen en el ano está haciendo que se genere una sustancia que se llama quimofagia. ¿Qué es la quimofagia? La quimofagia es la mezcla de semen con estiércol. Y resulta que, sí, miren, el semen es corrosivo, el estiércol es corrosivo. Y cuando se unen el semen y el estiércol, que los dos son corrosivos, se genera una sustancia súper corrosiva en forma gaseosa. Miren que una persona que fornica, donde quede el semen, ese semen va a entrar a dañar. Si el semen cae en una tela, esa tela se empieza a desgastar. Si el semen cae en una sábana, esa sábana se empieza a desgastar. El semen, por su naturaleza de la composición química que tiene, es corrosiva. De hecho, cuando el semen cae a la vagina, la Eva segrega unas sustancias para neutralizar ese semen. El semen es corrosivo. La estiércol sí que es corrosiva. Sus mercedes creen que por qué los sanitarios son de cerámica, porque la estiércol corroe. La estiércol está formada por un montón de bacterias. Y cuando ese corrosivo del estiércol con ese corrosivo del semen se unen en un ano, o se unen donde sea que se unan, en un intestino, se genera una sustancia que se llama quimofagia y es tan corrosiva que lo primero que destruye es el sistema defensivo del sodomita, donde se mezcló ese semen con ese ano. Por eso el SIDA le suele dar a los homosexuales y a las sodomitas, o a los sodomitas, porque al tener la mezcla de semen con estiércol, lo primero que le destruye son los campos energéticos. Busquen un libro que se llama Los arcos eléctricos. Ese libro es un libro de la obra de Dios, es un libro súper interesante, y ahí le van a explicar cómo la quimofagia destruye los arcos eléctricos del homosexual. Cuando hay una mezcla de semen con estiércol, se genera quimofagia, y esa quimofagia es tan destructiva que destruye los arcos eléctricos de la persona que tiene esa mezcla, y por ende se empieza a destruir todo su sistema defensivo y por eso le da SIDA. Pero la quimofagia no solo se queda ahí.
La quimofagia sube hasta la atmósfera y destroza la capa de ozono. El problema de la capa de ozono que tenemos en la actualidad es debido a la quimofagia que se generó en la antigüedad por toda la homosexualización de Grecia y de Roma. ¿Sí? Entonces, cuando esas sociedades se homosexualizaron, generaron demasiada quimofagia y dañaron la capa de ozono. Los huecos más grandes en la actualidad de la capa de ozono están en las regiones donde hay más sodomismo y más homosexualidad. Mírenlos, no me crean a mí, vayan busquen dónde está eso. A mí no me crean nada, vayan busquen. Por eso a mí me gusta hablar con evidencias. Y resulta que fuera de eso, entre los organismos vivos que ayudan a regenerar la capa de ozono están las abejas. Sus mercedes creen que por qué las abejas están muriendo, por esa misma quimofagia que hay en el ambiente, las está matando y están enloqueciendo. Creo que la maestra Pindalpan mandó los libros y los textos de los que estamos hablando, ojalá los aprovechen bastante, porque son doctrinas muy hermosas de nuestro maestro Kelly Zeus. Quiero saber si al instante hay una pregunta o alguna pregunta, o si no, para seguir, para que veamos la identificación de este tipo de género. Los libros, bueno, el señor Mario Salamanca pregunta que los libros, el de la Copa de la Ira está en internet gratis, en PDF, que creo que ya lo mandó la maestra Pindalpan. El de los arcos eléctricos los venden los monjes taoístas, los evángeles. Entonces, señor Mario, si su merced nos dice en qué ciudad está, le podemos decir de pronto si hay algún evángel, un misionero que lo pueda vender y esa persona se lo hace llegar con mucho gusto. Ese libro es una doctrina excelsa. La de los arcos eléctricos es muy hermoso porque son doctrinas que son propias del taoísmo en Quito. Entonces, bueno, si de pronto se pueden comunicar con el delegado patriarcal o en la ciudad donde su merced está, averiguar si hay monjes o si alguien le puede decir al señor Mario qué monjes hay en Ecuador o alguien que tenga productos para conseguir el libro de los arcos eléctricos, muy especial. Entonces, voy a compartir otra vez para que veamos la profundidad de este tema de la diversidad. Aquí me van a tener paciencia porque esto es largo, pero es que si esto no se hace así, no vamos a poder nunca entender los daños que esta gente está provocando. Espero se esté viendo bien. Con mucho gusto, señor Mario. Si se alcanza a leer bien. Esto es una página de internet que se las voy a compartir porque es bueno que la tengan, pero revisémosla igual. Entonces dice, conoce las banderas de las diferentes orientaciones sexuales. Bueno, entonces dicen, me licencian que lea esto, pero necesito que les quede súper claro. Dice, las orientaciones sexuales se representan por diferentes banderas. Habitualmente son solo reconocidas una pequeña parte de todas las banderas de orientaciones sexuales que existen. En este post queremos mostrarte y explicarte cada una de las banderas de orientación sexual que conocemos en banderas BDK. Y tenemos disponibles, bueno, entonces no vamos a decir dónde las venden. Entonces empecemos. Ahí nos metieron de primeras. A los heterosexuales nos quedaron una bandera. Dice heterosexualidad, atracción sexual y sentimental hacia personas del sexo opuesto, ¿cierto? Entonces son 3 franjas. Yo buscando este editorial para esta conferencia fue que me di cuenta que teníamos bandera, no sabía que teníamos bandera. Homosexualidad. Esta de la homosexualidad, que es la de el orgullo gay, ellos lo hicieron a propósito, se parece mucho al arco iris y la gente la suele confundir. ¿Por qué ese propósito? El arco iris es una representación de la presencia de Dios. Recuerden que cuando hubo el diluvio, ¿cuál fue la seña del pacto de Jehová con los hombres? Un arco iris. Pero esta gente, Satanás hace cambios muy sutiles que no parecen tan graves ni tan drásticos y creó una bandera para los homosexuales. Yo le digo la bandera gay, la bandera de los homosexuales, que es de 6 colores, que se parece muchísimo, y esta era la que ponían más de uno de las personas que no sabían lo que significaba. Entonces, homosexualidad es la atracción sexual y sentimental hacia personas del mismo sexo. Tiene esas 6 franjas. La bisexualidad
Dice atracción sexual y sentimental hacia ambos sexos, hombres y mujeres. Pues miren cómo es la bandera. Para que cuando vean este tipo de cosas, identifiquen sus mercedes. Pansexualidad es la atracción sexual y sentimental hacia cualquier persona independiente de su identidad de género. O sea, como dicen por ahí, le gusta de res y de marrano, eso le gusta de todo, todo lo que se mueva. Polisexualidad, atracción sexual hacia un gran grupo de personas que tienen identidades de géneros concretas. Puede confundirse con pansexualidad, ¿sí? Entonces miren que lo que decía ahorita el video, empiezan a confundirse y son unas, por eso se llaman diversidad de género, son tantas cosas que uno no sabe en dónde está parado. Vea esta, escoliosexualidad, que también la mencionaron, dice atracción sexual y sentimental hacia personas que no se encuentran cómodos o cómodas con el cuerpo con que nacieron y se identifican con el sexo opuesto. O sea, les decía, al principio Dios creó hombres y mujeres. El hombre con unos órganos genitales y las mujeres con otros órganos genitales, pero por los cambios hormonales, por la alimentación, por la presencia de arcólogos, por tantas cosas, es que está esta situación de la diversidad. Y parte de lo de los arcos eléctricos tiene que ver, y parte de lo del arcólogos tiene que ver, de que esté esto así como está tan desorganizado. Asexualidad se identifica con la falta de atracción sexual hacia cualquier persona, hombre o mujer. Sin embargo, este colectivo de personas sí pueden llegar a sentir una atracción sentimental. Demisexualidad, mire que son muy parecidas en los colores, personas que comienzan a sentir una fuerte atracción sexual hacia otra con la que ya han experimentado un gran vínculo emocional e íntimo. La propuesta de banderas para la demisexualidad consiste en un triángulo. Bueno, la verdad, yo no entiendo este género porque, entonces, si una persona está enamorada de su esposa y le gusta y quiere tener mucho sexo con ella, entonces son esposos o demisexuales. Eso no tiene sentido. Pero eso es lo que hace Satán, confundir. Aromanticismo o aromanticismo. Falta de atracción sentimental hacia una persona con la que sí experimentas atracción física y sexual, pero sin llegar a tener el acto sexual con esa persona. Entonces eso es un amor platónico, ¿eso qué es? O sea, es una cantidad de detalles. Copiosexualidad. Personas que sienten el deseo de querer estar en una relación sentimental o sexual, es decir, solo atracción sexual o atracción sentimental. Puede darse el caso de que ambas atracciones se encuentren presentes. Entonces, si a una persona le gusta a otra, pero no pueden ser pareja, entonces no es heterosexual, sino que es copiosexual. Es una cosa impresionante. Lilith, que me parece muy impresionante que empiece con la raíz de Lilith, o que empiece con Lilith, porque Lilith es una de las madres de las fornicaciones cósmicas. Lilith, sexualidad. Atracción sexual y sentimental hacia una persona, pero no queriendo recibir sentimientos en forma recíproca. En caso de existir sentimientos por parte de la otra persona, la atracción se pierde. Es como si fuera que lo agarren de objeto sexual. Reciprosexualidad. Falta de atracción hacia una persona hasta que ésta le dice que tiene sentimientos por ella. Pues, o sea, pues por ejemplo, cuando uno conseguía sí o sí, pues uno le decía me gusta, entonces uno no sabe ya ni dónde ubicarse en esto. Por eso Satán nos metió a todos en la misma bucha, en la misma costal, porque entonces todos estamos en el tema de la diversidad y una cosa ilógica. Abrosexualidad se refleja en la fluidez de la sexualidad o el hecho de estar cambiando la atracción sexual y sentimental hacia una persona de sexo opuesto o del mismo sexo. Bueno. Autosexualidad, atracción sexual y sentimental hacia uno mismo. Yo por ahí vi un caso de una persona que se casó con él mismo. En Estados Unidos, como cualquiera se puede casar con cualquiera, hubo alguien que se casó con sí mismo. Entonces son este tipo de diversidades. Heteroflexible, atracción sexual y sentimental hacia personas del mismo sexo y opuesto. Fundamentalmente hacia personas del sexo opuesto y en menor medida el mismo sexo. Entonces eso es como un bisexual que no se ha definido. Bueno, y ya está. Homoflexible, atracción sexual y sentimental hacia personas del mismo sexo y opuesto, fundamentalmente hacia personas del mismo sexo y en menor medida el sexo opuesto. Esos son bisexuales.
pues son formas de bisexualidad. Ginesexualidad, atracción hacia mujeres y la feminidad, también hacia hombres femeninos. La bandera, bueno, pues androsexualidad, ya metieron hasta los andróginos ahí. Atracción hacia hombres y la masculinidad, también hacia mujeres masculinas. Entonces, si a un varón le gusta una Eva, ¿cómo es que se llama eso? ¿Es ginesexual o es heterosexual? O sea, si a un varón le gusta una Eva que es femenina, entonces eso es heterosexualidad o ginesexualidad. O si a una Eva le gusta un varón, entonces es heterosexualidad o androsexualidad. Freisexualidad. La atracción hacia la persona va decreciendo a medida que se apega más a esa persona. Entonces, los matrimonios son freisexuales porque llega un instante en los matrimonios que el sexo no es tan importante o, bueno, impresiona esto. Apotisexualidad, sentimiento de negación hacia el acto sexual debido a que piensa que es inmoral. También pueden existir otras razones. Gris asexualidad, personas que se encuentran entre la sexualidad y la asexualidad. Se identifica con el gris porque es el color intermedio entre el negro, asexualidad, y el blanco, sexualidad. Poliamoricidad. Personas que se encuentran en una relación sexual y sentimental con varias personas a la vez, y todas ellas están de acuerdo y conocen el tipo de relación que lleva. Entonces, por ejemplo, en las culturas orientales musulmanas o de la India que son polígamas, porque un varón puede tener varias evas, y eso es aceptado en la cultura y en la religión siempre y cuando el varón las pueda sostener. ¿Eso es poligamia, poliamorosidad o eso qué es? Androginosexualidad. Atracción sexual y sentimental hacia personas de cualquier sexo, siempre que algunos aspectos estén combinados con el sexo opuesto. Y siguen. Existe una gran variedad de banderas que representan la orientación sexual y las preferencias de las personas. Algunas de esas banderas son las que mostramos a continuación. Bueno, lunas de la bisexualidad. Las lunas de la bisexualidad fueron creadas para dejar atrás los símbolos de la bisexualidad, pues se piensa que tienen relación con el nazismo. Y tienen los colores de la bisexualidad que son azul, morado y rosa. Leather. Leather traduce del inglés cuero. Prácticas con determinados instrumentos con un fin sexual o erótico. Estas personas se identifican con el uso de cuero y color negro. Gender queer o género no binario. Personas gender queer no se identifican a sí mismos con ningún tipo de género, masculino o femenino. Intersexual. Intersexualidad abarca a las personas que tienen discrepancia entre sus genitales y su sexo. Ya cambiaron el uso de la I en intersexual porque antes era otra cosa. Esto estaba explicado en el video. Movimiento lésbico representa a todas las mujeres que tienen atracción sexual y romántica hacia otras mujeres. Orgulloso representa a la comunidad de homosexuales que tienen cuerpo robusto y gran cantidad de vello. Transexualidad se atribuye a las personas que tienen una identidad de género que no coincide con su identidad sexual. Agender, personas que se identifican como una persona sin género. Estas personas no se ocupan por el género con una etiqueta exterior. No saben si son hombres y son mujeres o qué son. Demigénero, la persona posee una conexión con la identidad de género. Esta no es plena, sino que trata de una conexión parcial con el género concreto. Demigirl, demiwoman o demifemale, la persona se reconoce por una parte como una mujer, femenino, independientemente de su género de nacimiento. Es decir, estas personas se identifican parcialmente con el género femenino. Demiboy, demiman o demimale, personas que la persona se reconoce por una parte como un hombre masculino independientemente de su género de nacimiento. Es decir, estas personas se identifican parcialmente con el género masculino. Neutrosis, la persona no se define como un género u otro. Se puede poseer características de personalidad y físicas de ambos sexos, sin sentirse totalmente identificados con alguno. Se trata de un género neutral. Bigender, poseen dos identidades de género y comportamientos. Algunas personas se identifican en forma simultánea y otras en diferentes momentos de tiempo. Trigender, la persona posee tres identidades de género. Que puede experimentarse de forma simultánea o en diferentes momentos. Demifluid,
que esos son los fluidos, la persona siente que posee una parte de género fluida y otra que es estática. Polygender, la persona se identifica con muchas identidades de género, puede sentir múltiples identidades en forma simultánea o variación entre ellas. Género fluido, la persona siente que no pertenece a un género concreto, sino que su identidad de género fluctúa por periodos. Hetero aliado, la persona heterosexual que apoya la igualdad de género, los movimientos LGTB y los derechos civiles de todas las personas. Lipstick, persona que es atraída por mujeres y siente que tiene una mayor cantidad de atributos de género femenino con relación al resto. Bueno, eso era lo que les quería compartir para que entiendan o entendamos hasta dónde está, o sea, lo profundo y por qué se llama diversidad de género. Por eso empecé hablando de lo que significan los mundos diversos y lo que significa las regiones diversas de la esfera. Porque la verdad es muy triste saber lo que está pasando con la humanidad. Por aquí hay una pregunta que hace Yemel Nebruri. Dice, buen día, ¿cómo se le podría contestar a alguien que dice que tener sexo anal con una mujer no es homosexualismo y que no hay mezcla de semen ni estiércol si se usa condón? Bueno, entonces vamos a aclarar que una cosa es homosexualismo y otra cosa es sodomismo. Por ejemplo, si una Eva tiene relaciones, bueno, si una mujer tiene relaciones con otra mujer, eso es homosexualismo. Si un hombre tiene relaciones con otro hombre, eso es homosexualismo. Pero ¿qué es sodomismo? ¿Qué es sodomía? Cuando un falo atraviesa un ano. Entonces, de algún modo esa persona tiene razón. Eso homosexualismo no necesariamente es, pero sí es sodomismo. El hecho de que un falo atraviese un ano, eso se llama sodomismo. Y el sodomismo sí tiene problemas, porque dice, no hay mezcla de semen con estiércol si se usa condón. Y esa persona está totalmente segura que por los poros del condón no está pasando algún espermatozoide o no está entrando fracciones de estiércol, porque es que igual, de acuerdo al tamaño del falo, el condón protege hasta cierta zona y hay intercambios. Igual la quimofagia es una sustancia energética, entonces también se genera el daño a nivel energético. O sea, el solo hecho de que el semen esté ahí en el ano, a nivel energético se está generando la quimofagia y está generando el mismo daño. Y de pronto, como dice la persona, no es una relación homosexual, pero sí es una relación sodómica. Y la Biblia es clara respecto a los sodomitas. Porque, vuelvo y aclaro, homosexualidad es cuando es con el mismo sexo, sodomismo es cuando un falo atraviesa un ano, independiente si es de un varón o de una Eva. Y la Biblia habla acerca de los sodomitas. Ahorita voy a leer una parte de la Biblia que está en Romanos, pero quiero que busquen en el Pentateuco las leyes en contra de la sodomía y que busquen, por ejemplo, lo que pasó con Lot. Lo que pasó con Lot, de que Sodoma era una región homosexual y lo que pasó con esa región. Yo no les voy a leer todo lo que está en la Biblia porque quiero que busquen. Entonces, la situación es que Satán, en ese proceso de engañar a las almas, de hacer que el proceso de liberar las almas sea más difícil, creó toda la diversidad de géneros. Y eso hace que las personas a nivel mental, psicológico, sexual, se conecten con esas regiones que se llaman los diversos y empiece a pasar lo que está pasando. Si eso es lo que está ahorita, créanme que en unos 5 o 10 años o 5 o 10 heliocrones se van a inventar más géneros, se van a inventar más formas de identificarse en esta monstruosa diversidad sexual. Voy a hacer una pausa por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que veo que están muy tímidos hoy, por lo general preguntan mucho y hoy han estado muy tímidos con las preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat o le puede solicitar la palabra al dragón es para Elsie State.
Resulta entonces que cuando les decía al principio que Satán se ensañó con la humanidad y se ensañó con las Evas, todo esto tiene que ver, porque cuando se entra en la diversidad de género, resulta que ya el sexo pierde su función principal, que es liberar a los hombres y liberar a las almas. El sexo, como dice el maestro Samael Aun Weor, el sexo es la puerta secreta del Edén. El sexo se creó para que los seres humanos nos liberásemos. Por el sexo nacimos y por el sexo nos vamos a liberar. Pero cada vez que a la humanidad se le enseñan este tipo de cosas, la humanidad se va perdiendo más y más en la intrasexualidad. El homosexualismo, el lesbianismo, no es nuevo. Eso es tan antiguo casi como el mismo género humano, porque en el momento en que se crearon los sexos, en el instante en que se separaron los sexos, empezaron a aparecer energías con ese tipo de desviaciones. Busquen lo que pasó con Don Somas y lo que pasó con Sodom. Sodom era un genetista que tenía que hacer una labor. Y él no se llamaba Sodom, él se llamaba Don Somas. Y él tenía la labor de modificar los genes para que los procesos de salvación de los seres humanos fueran mejores. Y resulta que empezó a hacer experimentos y cayó. Y se convirtió en el doctor Sodom. Y Sodom empezó a hacer experimentos. La palabra mujer viene de unos experimentos que hizo Sodom, que fue mezclar evas con vacas y ponerles a las evas vulvas de animales y a las vacas vulvas de evas. Por eso se generó el término mujer. Mujer es la que muge. Mujer es la que muge. Uno a las evas les debe decir damas, o les debe decir evas, o les debe decir varonas. Porque en Génesis 1:26, lo voy a leer aquí. Génesis 2:26. Génesis, esperen. A ver, Génesis 2:23. Y dijo Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces a las evas se les dice evas, damas o varonas, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Porque esa fue la forma que hizo Dios para que nos liberásemos. Ahí estaban hablando en la separación de sexos que hubo en la Lemuria. Entonces resulta que desde esa separación de sexos, cuando se empezó a poblar la tierra, empezó a haber la degeneración. Y esa degeneración inicialmente eran homosexualidad, lesbianismo y sodomismo. Pero a partir del cambio geológico y de toda la vibración del Hercólogos negativa sobre la tierra, se empezó a crear la diversidad de géneros y se empezó a crear la diversidad sexual, y estamos en lo que acabamos de ver. Por eso les puse un video, y por eso el video se llama Un Video en Rojo. Por si alguien lo quiere tener para que lo busquen en YouTube. Se llama Un Video en Rojo y el youtuber se llama Triline. Para que le muestren a la gente que esto no es un invento de los taoístas ni un invento de Orudel. Eso es gente que eso está documentado. Entonces, cuando Hercólogos empieza a irradiar, es que Hercólogos funciona así: la humanidad fornica. Todo ese semen derramado se vuelve etérico y pasa al estado gas. Ese semen, cuando se mezcla con estiércol, produce quimofagia y entonces daña la capa de ozono, y parte de la energía de ese semen llega hasta Hercólogos y Hercólogos absorbe. En este instante, por eso quiero que busquen en YouTube ese mensaje del anciano de los días, porque explican con toda la claridad del caso qué es Hercólogos. Hercólogos empieza a succionar esa energía negativa de todas las toneladas de semen que es derramado a diario y la devuelve a la tierra en forma de unas ondas negativas que generan locura. Y toda esa locura es la que está haciendo que la humanidad esté como esté hoy por hoy y hayan toda esa cantidad de géneros de diversidad sexual.
sobre la esfera. Aquí el venerable maestro Jubilosol nos escribe: la mezcla de las sustancias corrosivas del semen y del estiércol producen daños en la capa de ozono, según explicó entonces. ¿Cuáles son los componentes químicos de la quimofagia que afectan la atmósfera? Bueno, entonces el maestro Jubilosol me hace la pregunta porque él sabe que yo soy ingeniero químico y me gusta todo esto. Resulta que les decía ahorita que el semen es corrosivo. El semen es ácido. Si sobre una tela cae semen en forma constante, la desgasta. Entonces, imagínese un ácido, ¿sí? El estiércol es el resultado de los procesos digestivos de las personas. Entonces, el estiércol es más o menos 60 o 70% microorganismos, residuos de enzimas y residuos ácidos. El estiércol es ácido. Entonces tenemos unos ácidos que están en el semen, unos ácidos que están en el estiércol, unas enzimas que están en el estiércol, y esas sustancias ácidas que no tienen nombre dentro de la química que conocemos en la Tierra y que esotéricamente se llama quimofagia. La quimofagia es, quimo viene de lo que queda, o sea, cuando uno estudia biología y le enseñan el tracto digestivo, le dicen que la comida va cambiando de nombre, o el alicierto, o el alimento, lo que nos comemos va cambiando de nombre a medida que pasa por el tubo digestivo. Cuando está en la zona de los intestinos se llama quimo y se llama kilo. Quimo, entonces, es ya lo que queda de los residuos estomacales ya para salir, y fagia es comer. Entonces es como lo que quedó de lo que se comió. Y esa quimofagia entonces es la mezcla de la escrofagia con el semen. Esotéricamente se llama así. Químicamente son unos ácidos que tienen la fuerza de las enzimas y tienen la fuerza ácida necesaria para desestabilizar la molécula de ozono. La molécula de ozono es una molécula de 3 oxígenos, pero no es un triángulo cerrado como nos han mostrado, sino que es un triángulo abierto, como una flecha. Y ese triángulo abierto, como esa flecha, tiene una cosa que se llama resonancia. En la química orgánica se habla de los sistemas resonantes cuando hay cargas deslocalizadas. Pero esa resonancia le crea una estabilidad al ozono. Cuando esta quimofagia sube, desestabiliza la estabilidad resonante que tiene el ozono, y por eso es que crea el daño. Por eso es que crea el daño tan terrible al desestabilizar la molécula. Es que, a ver, la ciencia ya sabe, el maestro Kelly ya nos lo explicó, la atmósfera tiene 7 capas. La capa más bajita de la atmósfera se llama estratosfera, y la capa más alta de la atmósfera se llama ionosfera. El ozono, a estas alturas, el ozono en la estratosfera es muy peligroso. Tan peligroso que es un oxidante muy fuerte. Y eso lo venden para desinfectar. Cuando yo hago análisis de procesos avanzados de oxidación, hay procesos que son con ozonos. A mí en lo personal no me gusta usar ozono, que es muy peligroso a esta altura. Pero cuando el ozono está en la ionosfera, genera una capa protectora. Está a 44 kilómetros de altura, está la ionosfera. Entonces, la quimofagia es capaz de llegar hasta allá y desestabilizar el sistema resonante que tiene el ozono, y genera el daño de que genera oxígeno o sea, genera moléculas de oxígeno y oxígeno monoatómico inestable, y eso es lo que empieza a hacer la capa de ozono, porque eso es una reacción en cadena. Entonces piense en inestabilidades químicas de moléculas resonantes generadas por sustancias ácidas que se dan por la mezcla del semen con el estiércol. Y gratísimas, maestro Jubilosol, por la pregunta que me hace. Entonces le estaba diciendo que con toda esta locura, o sea, cuando el semen se derrama y llega hasta Hercólogos, y en Hercólogos empiezan a irradiar ondas de locura para la humanidad, es cuando empieza a aparecer todo esto. Cuando empezó otra vez la vibración de Hercólogos, que eso se escribió en la Gnosis, empieza a aparecer el efecto de la locura y la negatividad que está destruyendo hoy por hoy a la humanidad, y en parte con esta cosa de la diversidad sexual, que es lo que se les quería hablar. Yo desconozco qué fue lo que les habló
la Dragones para ver despejar acerca de la diversidad, pero a mí me urgía dar esta conferencia porque esto es menester y es necesario que las humanidades lo conozcan. Les decía que toda esa locura que está afectando las humanidades, mire lo que generó. Y si uno empieza a ver ese montón de definiciones, hay algo muy interesante y es que la diversidad hace que se pierda la identidad. ¿Me explico? Dios creó dos géneros sexuales, masculino y femenino, o varonil y femenil. Con mucho gusto, maestro Jubilosol. Dios creó los dos géneros, ¿sí? Pero, esos dos géneros se hicieron para unirse y elevar su energía de la vida. Cuando salen todas las gamas de la diversidad, acuérdense que la diversidad está conectada con los diversos, o sea, las regiones de las formas informes. Primero, ya el sexo se hace como algo placentero, el sexo pierde su función o su función de liberar las almas, ¿sí? Ya el sexo pierde su función de liberar las almas y se vuelve algo netamente placentero, se vuelve algo netamente físico para calmar un placer, y por eso es que la gente quiere más y quiere más y quiere más. En todos esos aspectos de la diversidad sexual, ninguno habla de la castidad. Y como es cualquiera, con cosas, con lo que se le ocurra, porque aquí no estamos hablando ni siquiera de parafilias, que esa sería otra conferencia. Lo que pasa es que esa sí es más pesada, pero hablar de parafilias, si ustedes buscan, van a encontrar más de 100 parafilias, que son las de generación sexual. Ahí sí van a encontrar, mejor dicho, ahí sí van a ver la profundidad de esto, la cosa tan espantosa que está viviendo la humanidad. Entonces, como ninguna de los aspectos de la diversidad sexual o de la identidad de género tiene que ver con la castidad, y muchos son relaciones homosexuales o relaciones sodómicas, eso hace que la producción de fornicación sea más alta y hace que la producción de quimofagia sea más alta. Sus mercedes no se imaginan con esta pandemia lo que ha crecido la sexualidad virtual, la gente que se une por cámaras para masturbarse. Es impresionante cómo eso ha crecido. Todo eso lo que está haciendo, lo que está logrando, es que toda esta locura de la diversidad sexual siga creciendo, siga aumentando y siga afectando la vida y la población. Voy a leer de la Biblia, les dije, no les voy a leer todo lo que está en la Biblia porque quiero que busquen en el Pentateuco las leyes acerca de los homosexuales y de los sodomitas, y que lean en el Génesis lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Quiero que busquen, no les quiero dar todo, pero sí. Y más, hay otras referencias a lo largo de la Biblia para que las busquen. Pero quiero leer esta de Romanos 1, a seguir de el 24. Es Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos aún. Por esto, Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural. Voy a volver a leer. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es en contra naturaleza. Eso significa penetración anal y penetración por la boca y penetración por todo lo que están haciendo. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene,
estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio que Dios, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Lo que acabé de leer fue Romanos 1, del 24 en adelante. Maestro Dragón Orudel, hay una pregunta de Andrea Domínguez. Sí, denme un segundito y ya le damos la palabra a la pregunta para concluir esta iluminación. Gratísima Dragoncita. Entonces resulta que ahí está claro, cambiaron el uso natural de las mujeres y cometieron concupiscencias hombres con hombres. ¿Qué quiere decir el uso natural? Si lo que creó Dios fue un varón y una Eva para que un falo atravesara una vagina, todo lo que se haga afuera de eso es algo inmundo. Y lo que está pasando con la diversidad de género y con la diversidad sexual es lo que está explicando ahí la Biblia. Ahora sí, Dragón Sisteira, adelante. Listo, la pregunta la hace Andrea Domínguez y dice: buen día, pregunto, cuando un homosexual o un sodómico muere, ¿qué le espera en el próximo retorno? Esa es la pregunta. Bueno, Andrea, gratísimas por la pregunta. Creo que es la Mahatma Kianut, estoy seguro. Pero bueno. Entonces, resulta que cuando una criatura de estas, mejor dicho, ni siquiera en el próximo retorno, hay unos delitos que cuando son juzgados, aún estando en vida, el alma de la persona se va para un infierno y en ese momento entra una larva o entra una entidad energética que reemplaza a hacer lo que ese delincuente hizo. Y esos delitos son los delitos contra la madre naturaleza. Cuando una persona conoce el homosexualismo o el lesbianismo, en ese momento su alma humana es juzgada y es sacada a la mentis. Y entra una larva que le gusta la homosexualidad. Por eso el maestro intentó muchas veces curar homosexuales y no se pudo. Él decía, un homosexual no se puede curar. Y se volvió enfático en eso. Que curar un homosexual no era posible. Y entonces él trató con algunos y no pudo. Y por eso se volvió enfático que en el templo no iban a haber homosexuales. Porque es que de verdad, en el momento en que un hombre prueba eso, cuando un varón o una Eva es penetrada por el ano en el caso del sodomismo, eso genera muchísimo placer. De hecho, Freud habla del placer anal de los niños y que tienen placer al defecar. Y que entonces los niños tienen una manifestación de sexualidad primigenia en sus primeros meses y heliocrones de vida cuando defecan, que porque eso les causa placer. Entonces, lo que le espera a las almas es que en el momento en que cometen la aberración contra la naturaleza, esa alma sale y es mandada a un infierno que se llama la mentis. Y entra una larva que quiere más. Yo me acuerdo mucho una frase de un psicólogo amigo que me decía: la pulsión humana no tiene límites. Nosotros hacemos algo y queremos más, queremos más. Por eso el que escala quiere escalar más, el que monta en bicicleta quiere montar más. Por eso ya existen carreras de gran fondo de 160 kilómetros trotando. Por eso existen los deportes extremos. Por eso cuando una persona viola su conciencia, la quiere violar más y violar más. Cuando una persona se vuelve infiel, quiere seguir siendo infiel. ¿A dónde voy? Como la pulsión humana no tiene límites, en el caso de las aberraciones sexuales se da porque en el momento en que esa alma comete ese delito, es sacada y entra una larva, entra una entidad que le gusta hacer eso y quiere más y quiere más y quiere más. Por eso es un error que los padres le enseñen a los hijos a fornicar a los 14 o 15 leocrones,
Porque si a los 14 o 15 leocrones lo llevan donde prostitutas o lo ponen con animales, como pasa en algunas regiones, cuando tenga 20 leocrones ya está cansado de tener sexo normal, entonces quiere probar otras cosas. Empieza a probar el sexo anal, el sexo oral, empieza a hacer intercambios, empieza a hacer sexo con animales, y es cuando una persona se degenera. Una persona debe de cuidar su sexualidad, ojalá hasta los 28 leocrones, que mentalmente esté bien. Pero lo que hacen los padres de que los niños de 10, 12, 14 leocrones empiecen a experimentar su sexualidad y más con prostitutas o con animales, no es lo mejor. Espero haber contestado la pregunta de la señora Andrea. Dragon Sister, creo que hay más preguntas. Sí, señora, hay otras dos preguntas. De Conchita González dice, buenos días, ¿por qué un hombre se hace homosexual o lesbiana? Gracias. Mire, vuelvo y les digo, consigan el libro de los arcos eléctricos. ¿Qué explica el que escribió ese libro? En ese libro se explica que cuando los arcos eléctricos se dañan, eso queda escrito en los genes. Y entonces el daño pasa. Hay homosexuales que nacen homosexuales, porque vienen con un daño energético en su psiquis y vienen en un daño de los arcos eléctricos. Es posible que se haya dado porque durante el embarazo se hizo sexo anal o porque en los retornos anteriores ya traía ese daño. Pero hay homosexuales que se hacen por la influencia del medio. Yo conocí un caso de una señora que era peluquera y tenía 3 hijas y un hijo menor. De los 4 era el último que nació. Pues esa señora crió a sus hijos igual y a ese muchacho lo crió como una de sus muchachas. Y ese muchacho se tornó en homosexual porque el medio lo influenció. Entonces, ¿por qué una persona se hace homosexual o lesbiana? Hay muchos motivos. Desde la comida que se come. Si la comida tiene muchas hormonas, genera alteraciones en el sistema hormonal. Si utiliza hormonas en los gimnasios, esas hormonas cambian la identidad sexual. Si viene con daños a nivel de los arcos eléctricos, viene con problemas de homosexualidad. Si el medio en el que está es propicio para que se genere como un homosexual, por ejemplo, ¿qué se puede esperar cuando una pareja de homosexuales, sean lesbianas o sean gays, adoptan un niño? ¿Cómo crece ese niño? ¿Qué hay en la cabeza de ese niño? ¿Tiene 2 papás o 2 mamás? Él no entiende qué está pasando. Yo creo que eso es uno de los actos de crueldad más grandes que puede haber. Y es que una pareja de homosexuales adopten un niño porque ¿qué identidad se le va a crear a ese niño? Con el peor de los casos, que hay algunos que adoptan para abusar del niño. Eso se ha dado ya. Hay veces una persona es producto de una violación y le queda gustando. Hay veces eso se da porque, les decía, un niño o una niña conocen la sexualidad desde los 13, 14 leocrones y cuando tienen 20 ya están cansados de lo mismo. Entonces buscan experiencias nuevas y entran a los mundos de la infrasexualidad. Y créanme, eso va, acuérdense siempre de esta frase, la pulsión humana no tiene límites. Eso va profundizando, porque como va perdiendo el placer, entonces necesita cosas que le generen placer. Y va perdiendo el placer, necesita más cosas que le generen placer. Y ese es el gran daño que se hace a esas criaturas. Entonces espero haber contestado a la señora Conchita y adelante, consiste y desea más preguntas. Sí, así es, gratísimas, venerable dragón, por la contesta. Y el señor Víctor Granizo hace la pregunta, dice, buen día, venerable maestro, por compartir la sabiduría de Dios. De la abominable práctica sodómica puede producirse un efecto multiplicador irreversible. ¿Qué sucedería en el momento que esto ya no tenga retorno? Gratísimas. Sí, señor Víctor, bueno, la Mahatma Chianu le agradece por la contesta, con mucho gusto, Mahatma Chianu. Sí, señor Víctor, mire, les explicaba ahorita, eso empieza de una forma y va profundizando y va profundizando. ¿Pero por qué profundiza? Porque en ese momento esa alma es sacada, esa alma es juzgada
y entra una larva que quiere más. Eso es como la heroína, eso volver al punto de no retorno es muy difícil. ¿Qué sucede? El alma humana es juzgada y es mandada a los infiernos de la mentis. Y en ese cuerpo entra una entidad que quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Y como les digo, esto lo conocen los que escribieron los protocolos de los sabios de Sion y por eso patrocinan la homosexualización y ya le puedo decir la diversificación sexual de la humanidad. Porque en el momento en que un alma prueba este tipo de cosas, esa alma sale y entra una larva. Es como un violador de niños, Garavito, que violó y asesinó a 150 niños. En el momento en que él violó y mató el primero, esa alma sale y entra una larva que lo quiere seguir haciendo. ¿Qué puede tener en la cabeza una persona que viola y mata a 150 niños? O cuando lastimosamente raptan a una mujer, la violan y la asesinan. Eso, ahí ya no están las almas humanas, están entidades, esos cuerpos son vacíos, ahí no hay almas, hay larvas que se nutren de eso. Es como el tema de los curas pedófilos. En el momento en que empieza el tema de la pedofilia, eso no tiene retorno, porque se aprovecha una posición de poder. O cuando un profesor de secundaria o de universidad se acostumbra a que cada semestre se acuesta con una estudiante negociando notas. Cuando se hace la primera vez, la conciencia habla. Si la conciencia se viola, esa persona lo sigue haciendo y se le vuelve algo normal. Sus mercedes creen que porque el homosexual considera que eso es normal, o porque el ladrón considera que robar es normal. Porque ya hay unas entidades que lo están jalando por violación de conciencia. Yo me acuerdo que yo alguna vez le hablé esto a unos estudiantes y había uno que conocía el Tao. Y como conocía el Tao, porque en el pueblo de él sabía que era taoísta, y yo le dije que era taoísta, oiga la pregunta que me hizo. ¿Por qué satanizar la masturbación si eso es normal? Y yo le dije, si su merced quiere crecer espiritual, íntimo, espiritualmente, tiene que hacer las cosas distinto, entonces tiene que dejar la masturbación. Porque yo sabía que como él ya conocía taoístas, tenía el prejuicio y iba a defender la masturbación. Y lastimosamente la gente considera la masturbación normal y la defiende. Pero eso genera una cantidad de daños en la persona. Es por eso que salen con ese tipo de preguntas de carácter retórico y de carácter doble para hacer daños en las conferencias. El punto es que toda esta degeneración está consumiendo las almas, está dañando la esfera. Porque les decía que cuando se entra en el tema de la diversidad sexual, se pierde la identidad. La identidad, sus mercedes creen que porque a los simbres que nos develan les dicen identidades cósmicas. Nosotros tenemos identidades humanas. Y esa identidad humana está en el nombre y está en la cédula. Que aunque el nombre sea repetido, la cédula no. Pero cuando nos develan un simbre nos dan identidades divinas. Cuando una persona pierde su identidad de género y entra en la diversidad de género, pierde su identidad y al perder su identidad se desconecta de Dios. Lo que nos caracteriza a las almas que estamos en vida es que tenemos una identidad. Sus mercedes creen que por qué es tan terrible la muerte segunda y aún la muerte tercera. La muerte segunda se le conoce como la pérdida de identidad del alma. Y en la muerte tercera se pierde aún más la identidad del alma, porque el maestro Samael Joab Turbeor ha explicado con claridad que existe una muerte tercera. Entonces, la muerte segunda es terrible porque es la pérdida de la identidad del alma. El alma tiene una identidad. Cuando muere el cuerpo, el alma no ha muerto. Cuando el alma muere, eso se llama la muerte segunda. ¿Y qué es lo terrible de la muerte segunda? La pérdida de identidad del alma. Creo que hay otra pregunta de Dragón Sistater. Sí, Ana. Bueno, es como un saludo. Ana Zuluaga dice: buen día, un saludo a Urudel y a Sistater, los participantes, gratísimas por la sabiduría. Es un tema que se meneste comprender a la luz de la doctrina de Dios, ya que en la actualidad le hacen publicidad a la diversidad de género, pues sabemos también que todo esto tiene un plan. Les agradece Shihisky. Bueno, un saludo también a la venerable Magda Shihisky.
Bueno, es como Ah, una... sí, gratísimas, venerable Sijiski, y seguro está oyendo también la venerable Laquequewi. Gratísimas por estar presentes en la conferencia. Sí, es un tema que es menester que lo enseñemos. Así nos tilden de homófobos, así nos tilden de lo que sea. Yo les voy a contar un caso, el Heliocrón pasado o el año pasado, yo les he dicho que soy docente universitario. Era el primer semestre del 2017 y yo tenía en un salón 35 estudiantes. Miren pues, miren la estadística. 35 estudiantes. De esos 35 estudiantes, 7 eran con tendencias de diversidad de género, porque ya uno no sabe ni cuáles son. Habían 5 hombres homosexuales y 2 mujeres lesbianas. Si yo cuento 7 de 35, eso es el 20%. Ya, yo en un salón, tenía el 20% de comunidad homosexual. Ya, ¿qué es esto? Es que es el 20%, eso es mucho, en un salón. Vaya a restaurantes, vaya a cines, vaya a los centros comerciales y se va a dar cuenta la cantidad de parejas homosexuales. Y eso que en las lesbianas es más difícil de ver. Y vuelvo y lo digo, el parche gay en Medellín es el parque de los deseos. El que va al parque de los deseos por la tarde, y más si es un viernes o un sábado, ya sabe que es del tipo de diversidad sexual, porque ahí es donde se reúnen. Es muy triste la situación y es menester que así como ellos hacen tanto ruido y hacen tanta cosa, sin entrar por los métodos de la violencia, hagamos algo. Miren, les voy a contar por qué. Hace unos 3 heliocrones en Orlando, California, un musulmán entró a un bar gay y mató 48 homosexuales. Eso se vio como una barbarie. Y lo que hizo la comunidad mundial fue apoyar a la comunidad, y ahí fue cuando Facebook sacó la banderita gay. Y entonces todo el mundo empezó a apoyar a la comunidad. Miren que ese acto de violencia, en vez de traer una solución, hizo que la gente se parcializara hacia el lado de la comunidad de la diversidad sexual y los empezaron a apoyar. O sea, mataron 48, pero le dieron fuerza a nivel mundial. Y por eso es que cuando es el mes del orgullo gay o el mes del orgullo de la diversidad sexual, todas las redes sociales tienen banderitas. Y aquí en Medellín exigieron que los grandes edificios iluminaran su exterior con la bandera gay. Creo que hay otra pregunta, Dragón. Sí, bueno, Andrea Erdoiza dice, qué tristeza, ¿cómo podemos proteger a las nuevas generaciones? O mejor, ya no tener bebés. Mire, Andrea, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que fue un filósofo, yo tenía un amigo que decía que él era muy romántico. Rousseau decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Lastimosamente no hay garantía de ninguna especie para proteger un bebé en estos tiempos o una criaturita que nace. Porque el mundo está tan perdido en la diversidad sexual y el mundo está tan enredado energéticamente que en la televisión, desde los programas de los más niños, en la internet, en las escuelas, en los colegios, porque esos son escuelas y colegios, en las universidades, en todo lo que hay, están alimentando a favor de la diversidad sexual. Su merced lo dice muy sabiamente, o muy sabiamente, es mejor no tener bebés. Por eso dice la Biblia, ay de las paridas, de las recién paridas o las embarazadas en los tiempos del fin. No solo por las dificultades que pueda suponer tener un niño, sino porque es que, dígame cómo con la música que se oye, con toda la influencia de las redes, con toda la influencia de la diversidad, ¿qué herramientas o qué herramientas tiene un padre de familia para crear un niño? Tenía que ser que lo tenga en un lugar como el Templo Vegetal Sacro Aquarius, o lo tenga aislado en su totalidad, o lo tenga en un sistema donde pueda que lo acompañe las 24 horas del día para que le explique qué es lo que lo está influenciando. El resto no hay garantía que pueda salvar
a esa criaturita. Tengan eso muy presente. Dragon Sister, creo que hay otra pregunta. Sí, Edgar Osorio Ospina dice, en el contexto de la discriminación y las minorías, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en esta agenda homosexual? Que se ve claramente que es a nivel mundial. Bueno, gratísimas, maestro Jubilosol, por la pregunta. Es muy importante, porque es que piensen en lo siguiente. Yo les decía al principio, Satán es atemporal. Él no tiene afán. Dios tampoco tiene afán. Entonces, Satán lo que hizo fue concatenar todos los sistemas que influencian al ser humano para llevarlo a su perdición. Los medios de comunicación son fundamentales en los protocolos de los sabios de Sion. Por eso vuelvo y les digo, creo que yo lo habría escrito. Ahí está descrito lo que quisieron hacer. La famosa agenda gay tiene que ver con eso. Entonces, los medios de comunicación se volvieron unos aliados de Satán para masificar lo que a Satán le interese. Por ejemplo, lo del coronavirus. Es cierto que estamos en una pandemia, es cierto que está muriendo gente, es cierto que nos tenemos que cuidar, pero no nos podemos llenar de miedo. El problema de los medios de comunicación es que nos llenaron de miedo. Y la gente salía como loca a comprar papel higiénico. Y eso lo vimos en todo el mundo. Y resulta que cuando unas personas ven a otras hacer algo, por acto reflejo hacen lo mismo. Si se han dado cuenta, por ejemplo, que si tienen un examen de selección múltiple y están las respuestas antes, o se ve como un borrador de la respuesta, sus mercedes tratan de contestar lo mismo. Eso es una condición psicológica de imitar. Cuando la gente empezó a ver que en Estados Unidos estaban comprando papel higiénico como locos, aquí les dio por comprar papel higiénico como locos. Yo no sé para qué tanto papel higiénico, pero había que comprar papel higiénico. El punto es, el maestro Kelly Zeus decía, los periodistas son las prostitutas de la palabra y los editores son los proxenetas de la palabra. Los medios de comunicación son una ficha o una herramienta fundamental en los cambios profundos sociales. Y obviamente en este tema de la diversidad juegan un papel muy importante. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó el jueves? El Papa dijo que iba a apoyar las uniones homosexuales, que era necesario que los homosexuales se casaran por lo civil y que la Iglesia Católica iba a apoyar eso. Y todos los medios de comunicación lo dijeron como algo muy bueno, como si fuera genial aprobar la unión homosexual. Y ya en algunos países los homosexuales pueden adoptar hijos y si no lo hacen de forma legal, lo hacen de forma ilegal. Entonces, la sociedad está fragmentada, la sociedad está dividida y la sociedad la están manipulando. Y gran parte de esa manipulación viene de los medios de comunicación y las redes sociales. Los que me conocen saben que tengo WhatsApp a duras penas porque por ahí laboro. Porque por cosas de labor me toca comunicarme por WhatsApp, si no, no tendría. Y esa es como la forma más fácil de comunicarse una horita con la gente. Pero que en general redes sociales no tengo. Porque si sus mercedes supieran toda la manipulación que hacen a nivel de redes sociales, a mí me dice alguien, no, Brudel, es que uno no significa nada para esa gente grande. ¿Qué importa la información de uno? ¿Qué importa? A través de los medios de comunicación y las redes sociales tienen parcializada la sociedad y le meten la información que quieran. Sus mercedes creen que porque en este país todavía manda Uribe o mandan el que pone Uribe. Y aún con todos los procesos que tienen que estar demostrado, Uribe está libre. Esto a mí me puede hasta costar la vida. No se les olvide que Uribe fue el que mandó invadir el templo vegetal Sacro Aquarius.
Es porque los medios de comunicación los maneja ese tipo, o los maneja el gobierno. En las elecciones, cuando Bush hijo quedó, eso lo montaron fue los medios de comunicación. Y las redes sociales son peores que los medios de comunicación porque ya es información que llega directa a la persona. Ya la persona recibe la información directa de la red social. Sus mercedes no se dan cuenta que las redes los manejan. Yo alguna vez escribí por ahí, si se quiere desenredar, sálgase de las redes. Y van a descansar de tanto bombardeo de información. Cuenten cuántas redes sociales tienen y cuenten cuánto tiempo le dedican a esas redes sociales. Y cuenten la publicidad que a través de esas redes sociales les meten. Sus mercedes no tienen presente cuánta publicidad le meten. ¿Cuál es el propósito de esa publicidad? Sus mercedes sabían que en los últimos 15 heliocrones, las grandes campañas políticas las han manejado por redes sociales. El caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos afectó hasta la última elección de Peñalosa aquí en Colombia. Esa gente se dedicó a manipular campañas sociales. Entonces, es algo terrible lo que están haciendo los medios de comunicación, que son aliados de Satán. Por eso el maestro Abraham Lacker, cuando hace sus informativos o sus noticieros, o como se le diga a esa labor que hace el maestro Abraham Lacker, él no busca medios de comunicación comunes y corrientes, él busca los que no son aliados de la bestia. Dragon Stader, hay otra pregunta, por favor la lee. Listo, sí señor. A Diana Escobar Restrepo. ¿Cuál es la conducta que debemos tener con los homosexuales? Porque muchos no lo dicen en forma evidente y en mi opinión en muchos lugares ya son mayoría. Mire, gratísimas Mahatma Kianut por la pregunta. ¿Son mayoría? Reaccionar con violencia no es bueno. La violencia genera violencia. Y el problema ahorita es que donde se haga cualquier manifestación de violencia en contra de los homosexuales, se le viene a uno el mundo encima. Uno tiene que ser muy prudente. El maestro Samael Joab Bator-Beor nos ha enseñado a ser prudentes en su forma de actuar en este heliocrón. Y uno tiene que ser sabio. Sin decir que estamos de acuerdo con los homosexuales, no los rechace en público, porque eso va a generar violencia y va a hacer que todo se vaya en contra de sus mercedes. Cuando estén en una situación donde hayan homosexuales que, como dice su merced, ya son mayoría, retírese de una forma discreta, retírese de una forma adecuada. Por eso decía el maestro Kelly Zeus, si puede conseguir su propia forma de movilizarse, su propio móvil, su propio auto, su propio carro, consígalo. Porque los que tenemos que usar transporte público vamos a estar en contacto con homosexuales porque están en todos lados. Entonces los que tengan la dádiva económica y no les dé miedo manejar y les guste, consigan su propio auto, porque es muy importante. ¿Cuál es la actitud? No los enfrente de frente porque se le va todo el mundo encima. Simplemente sea discreta y se aparta. Yo me acuerdo una vez que estaba dando una conferencia de suprasexualidad y llegó un homosexual. Por fortuna la conferencia se pudo terminar, se habló lo que se tenía que hablar y no salió nadie lastimado. Pero si actuamos en forma agresiva, en forma violenta en contra de ellos, como el mundo está tan parcializado y están hablando de igualdad de derechos e igualdad de género, entonces lo que va a pasar es que la gente los va a tender a defender. Y la que va a quedar como mala es su merced. Por eso lo más sabio es simplemente se aleja. Yo, por ejemplo, en clase me tocó, en un caso, un homosexual me llevaba cositas. Yo le dije, mire, no me dé nada, que no está bien visto que los estudiantes le den cosas a los profesores. Y hubo otro caso donde el tipo me perseguía y yo lo que hacía era evitarlo. Lo tenía que evitar hasta que él se dio cuenta que me molestaba. Yo en clase no puedo hacer comentarios homófobos precisamente por ser homófobos y por ser un docente, y como dice el maestro Jubilosol, que también está en la docencia, desde el ministerio nos bombardean para que haya ese tolerancia y respeto. Entonces hay una amiga que sabe que yo soy del Tao y sabe que no me gustan los homosexuales. Entonces me decía, y ya no puedes hacer comentarios homófobos. Y le decía, no, ya no puede, ya no se puede. Entonces uno lo que tiene que ser es sabio, tiene que ser prudente y tiene que ser discreto,
y tiene que aprender a alejarse de esas situaciones. Esa es la contesta Mahatma Gandhi. Sí, señor, gratísimas Dragón Sister por estar ahí atento y pendiente en esta labor de moderar. Entonces, benditos sean sus mercedes. Vamos a concluir en este momento la conferencia. Quiero agradecer al Padre de Jehová por licenciarnos este espacio de tiempo y poder estar con sus mercedes y ser útil y compartir lo que he aprendido y las evidencias que se tienen acerca de este tema tan escabroso. Espero poder seguir en esa labor, seguirle agradeciendo a Dios por todo lo que nos ofrenda. Quiero agradecer a los maestros Kelioseos Induceus y Samuel Guapator Beor por enseñarnos esta hermosa doctrina que nos licencia a ver la luz y abrir los ojos. Quiero agradecer a la maestra Pindalpan y a los seres de la fuente Sautelis por ofrendarme este espacio y licenciarme a elaborar con sus mercedes y ser útil. Y quiero agradecer a todos los presentes y los que van a oír estas palabras en el futuro por disponer de su tiempo para aprender lo que se les quiere enseñar. Aloha a sus mercedes, el Dragones para Velorudel, Maestro Vanencerot. La dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su vida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa.
tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, ave adorada, esperanza, esperanza.